En muchos cuentos populares de todo el mundo hay relatos de una partera que es llevada por las hadas para ayudar en un parto. Aparte de la naturaleza anormal de estos cuentos, el modo de transporte es uno que a menudo se pasa por alto: el viento. Este viento parece tener una propiedad por la cual pueden moverse entre el mundo humano y el mundo de las hadas. Es, en algunos aspectos, capaz de separar las cortinas dimensionales, y no solo una forma de llevar un cuerpo por la tierra y las montañas. En algunos de los relatos, el viento de las hadas también puede afectar el tiempo de la persona atrapada en su atracción, como si el viento contuviera dentro de sí mismo la intemporalidad del otro mundo. Yo soy el documentalista, y esto es El viento de las hadas. Cruzando con los vientos. Ahora, en todas las tradiciones mágicas antiguas, los diversos vientos son a menudo llamados a llevar el mensaje entre el mundo físico y el espiritual. Se dice que algunos vientos viajan a reinos específicos y a dioses o diosas y reinos ancestrales individuales. Incluso en la brujería y los rituales mágicos contemporáneos se invoca al viento para que traiga bendiciones, curación e incluso para desterrar las fuerzas negativas persistentes. Esto no es solo una observación de magia popular, ya que incluso en la Biblioteca del Vaticano los nombres de varios vientos están pintados en círculos en el suelo, señalando su dominio sobre varios dominios. Alrededor del mundo, los nombres indígenas de varios vientos están dotados de ciertas supersticiones y contienen observaciones tradicionales mucho más profundas. Se dice que algunos vientos pertenecen a deidades individuales y deben ser tratados en consecuencia. Vientos de los dioses. En la antigua mitología griega, los titanes Astraeus y Eos eran los padres de los 4 dioses del viento llamados colectivamente Anemoi. Pero a cada uno se le atribuyó una dirección de brújula de la cual provenían sus respectivos vientos. Eolo era el guardián de los vientos en la isla de Eolia, donde Odiseo lo conoció. Bóreas es el frío viento del norte y el que trae el invierno. Tiene un temperamento violento. Céfiro es el viento del oeste y el más suave de todos. Notus es el viento del sur que trae tormentas y destruye las cosechas, y Eurus, que es el viento del este, que trae una lluvia suave. La locura mediterránea y los demonios del polvo. Se dice que las vibraciones de los vientos del Siroco traen visiones hasta el punto de una locura en ciertas condiciones. El Siroco es un viento mediterráneo que proviene del Sahara o de los desiertos de Arabia y puede alcanzar velocidades de huracán en el norte de África. También se le puede ver en el sur de Europa, especialmente durante la temporada de verano. Esto es interesante en relación con las Sluasi, unas hadas anfitrionas que se cree que utilizan el viento para viajar de un lugar a otro. En este contexto, como en el caso del Siroco, la locura y la enfermedad son 2 atributos a menudo vinculados a las Sluasi,
ya que tienen poca consideración por aquellos a quienes secuestran. De manera similar, se dice que el viento de los aborígenes australianos, el Whirly Whirly o Willy Willy, trae espíritus poderosos y ancestrales que viajan con el viento hacia el otro mundo y a menudo se los asocia con el secuestro de niños. Un Whirly Whirly es un demonio de polvo, una columna giratoria de polvo y aire que se produce con frecuencia en el árido entorno de Australia Central. Recoge hojas, arena y escombros y vuelve el cielo rojo. Seguramente hablaremos de ellos en otro video. En muchos rituales ocultos es la recitación de un mantra o una oración lo que abre los ojos a la visión esotérica y permite a una persona ver hadas, espíritus e incluso el otro mundo. De manera similar, las vibraciones del viento pueden instigar un estado alterado de conciencia de manera similar a la del tambor o el canto de un chamán. Alguna evidencia de esto puede ser que casi siempre el sonido del viento de las hadas es lo que se nota antes de que las visiones o interacciones con ellas mismas tengan lugar. Vientos de hadas irlandesas. En el folclore irlandés se dice que las mujeres son levantadas en el aire y llevadas por el Siddigati, el viento de las hadas, al mundo de las hadas. En la narración de un viento de hadas irlandés se cuenta que hace algún tiempo los hombres estaban poniendo heno en un campo en Cam. Un viento de hadas vino y se llevó el heno. Un hombre arrojó su sombrero tras él. Dijo que era de buena suerte hacerlo, que el viento de las hadas no haría ningún daño. Pero cuando el viento se estableció, había un hombre y su hijo trabajando en una granja. Cuando el padre fue a buscar a su hijo, se dio cuenta de que el viento de las hadas se lo había llevado. Pero una noche, cuando el padre del niño pasaba por el fuerte de Pat Cunningham, escuchó música de hadas. Entró en el fuerte y ahí encontró al niño. Desafortunadamente, no todos los relatos y experiencias del hada del viento terminan tan bien. En otro relato registrado en 1938, un marido intenta rescatar a su esposa secuestrada de las hadas, pero estas levantan un viento de hadas para obstruirlo y luego se vengan de una manera muy malévola. La historia dice así. Hace algún tiempo un hombre de este distrito perdió a su esposa. Algún tiempo después de que ella regresó y le dijo que no estaba muerta, sino que las hadas se la habían llevado y que como no había probado su comida, él podía quitárselas. La esposa atravesaría el pantano con ellas la noche siguiente y, si él se paraba en cierta orilla, ella extendería su mano mientras pasaba a caballo. Si él lograba tocarla y sacarle sangre, ella sería libre. Pero si él fallaba, ella sería condenada a muerte por intentar escapar. Sería difícil que ella le advirtiera ya que irían muy rápido y al verlo allí levantarían un viento de hadas y sería difícil para él incluso mantener los pies sobre el piso. La noche siguiente fue al lugar designado llevando un cuchillo con él. El viento de las hadas sopló tan fuerte que no consiguió sacarle la sangre a su esposa. Se fue a casa con el corazón abatido. A la mañana siguiente todas las tazas de la cómoda estaban llenas de sangre. Ella pagó el precio por querer escapar. Caminos de las hadas y líneas de la ley. En muchos casos estos vientos son aleatorios y aparecen de forma inesperada. Pero en otros casos siguen una trayectoria predeterminada, a veces asociada a caminos o senderos de hadas. El folclore irlandés e islandés
dice que si alguien ha construido inadvertidamente una casa en una de estas rutas de hadas, sufrirá mala suerte por ello. A veces esto puede ser la muerte del ganado, mientras que en otros casos puede resultar en la destrucción del propio edificio. Estas historias no son pocas y lejanas. Se encuentran en cualquier lugar donde exista una fuerte creencia en las hadas. Algunos investigadores equiparan estas rutas con líneas de tendido o ciclos de movimiento estacional. Aunque la mayoría de las veces se relacionan con los equinoccios, los solsticios y los cuartos de hora cruzados. También hay una tradición que asocia estas aperturas de las hadas con la asociación estelar. Estos vínculos de constelaciones forman parte de una escala temporal mucho más vasta, por lo que tal vez se hable de ellos en antiguos cuentos indígenas, pero menos registrados por los antropólogos e investigadores contemporáneos. Protección. Entonces, ¿qué debemos hacer si nos atrapa un viento de hadas? Bueno, según las tradiciones, una forma de protegerse es arrojar polvo sobre el hombro o al propio viento. Otra protección es acostarse inmediatamente en el suelo y quedarse completamente quieto. Incluso si una persona ha logrado evitar ser secuestrada, puede sufrir un golpe de hadas. Esto podría resultar en una pérdida de la vista, deformidad facial o incluso un golpe real. En otros casos, especialmente cuando se trabaja en el campo, la aproximación de un viento de hadas podría ser bloqueada lanzando una horquilla o herradura hacia él. Esta creencia se remonta al concepto de que el hierro se utiliza para la protección y la defensa, y no es la acción de lanzar lo que frustra a las hadas, sino el blanqueo del propio objeto. El viento de las hadas puede traer consecuencias nefastas, pero afortunadamente el folclore, en estos ejemplos, también ofrece una forma de escapar de la desgracia. Yo soy el documentalista y esto fue El viento de las hadas. Saludos especiales para Lady Urango, Nay Ortiz, Eli, Brenda, Roxana, Bianca, Xiomara, Daniela, Valkyria, Nanis, Laura Torres, Mariana, Josefina, Magali, Ana Rosario, Cristina, Briseida, Angie, Nati Reyes, Eva Alvear, Soy la de la Oz y Onarix Martínez. Gracias y hasta la próxima.